Buenas tardes. En primer lugar, un saludo desde las comisiones obreras de España y agradecer la invitación al Partido Comunista por el poder estar presentes en esta mesa y, sobre todo, también felicitar por la idoneidad de organizar un seminario tan interesante y de este estilo. Mi intervención, lo primero que la quiero centrar un poco es en presentar qué son las comisiones obreras, este sindicato en España, porque es un sindicato realmente joven. No somos un sindicato de hace muchos años y nacimos en plena dictadura de Franco. Como sabrán, en España sucede una guerra civil del año 36 al 39 que da paso a 40 años de dictadura. En la dictadura, como sabréis, se prohíben los partidos políticos, se disuelven los sindicatos y simplemente la Unión General de Trabajadores, que era el sindicato que estaba vigente en la Segunda República, desaparece totalmente y la CNT, como movimiento anarcosindicalista, es desarticulado. Por tanto, hay una auténtica ausencia de partidos políticos y de sindicatos. Sin embargo, aun estando en dictadura en esos 40 años, se comienza a hacer huelgas, es decir, sí que hay movilización dentro de las posibilidades. Y es el Partido Comunista el que empieza a aprovechar la legalidad que permitía la dictadura para irse infiltrando en lo que se denominó el sindicato vertical, que era un sindicato en el que estaban tanto empresarios como trabajadores, pero evidentemente en un sindicato que solo velaba por los derechos de los empresarios. El Partido Comunista ve la posibilidad de que la ley daba, de que cuando había un conflicto en una empresa se generara lo que se llamaba una comisión obrera temporal, que trabajara, abordara ese conflicto y que después desapareciera. Por lo tanto, eran comisiones temporales, se llamaba así, comisiones obreras, que resolvieran el conflicto. Lo que hacemos es utilizar ese recurso de legalidad para irnos infiltrando en el sindicato vertical y lo que se comienza a hacer es que esas comisiones obreras que aparecían y desaparecían dejan de desaparecer y nos vamos haciendo un movimiento organizado por todo el país. Podemos decir que las comisiones obreras eran la fuerza opositora a la dictadura y el Partido Comunista era el referente político, pero desde el exterior. Cabe destacar que se nos dejó hacer bastantes cosas, es decir, comisiones era un movimiento semilegal, porque el gobierno del dictador todavía no se había dado cuenta que detrás había toda una opción política. Sin embargo, a partir de los años 67, 68, es cuando se comienza a perseguir a los sindicalistas, porque ya ahí se están dando cuenta de lo que está viniendo por detrás. Y ahí es cuando se producen todos los encarcelamientos a través del Tribunal de Orden Público, que fue lo que sustituye a los antiguos tribunales militares, y son numerosos todos los sindicalistas que van a la cárcel. Lo más llamativo fue el proceso 1001, que llegó a condenar a más de 162 años a los sindicalistas por ser simplemente eso, pertenecientes a comisiones obreras. Fue una lucha muy larga, que costó cárcel, costó muertes, pero finalmente el dictador muere el 20 de noviembre de 1975 y aún ahí, en ese momento, cuando toda la lucha que se había hecho desde las comisiones obreras en la dictadura, tardamos prácticamente 2 años en ser legalizados. No somos legalizados hasta el 27 de abril de 1977 y tras la legalización de los partidos políticos. Por lo tanto, no se nos puso las cosas fáciles e incluso después de dictadura se trató de apoyar más a la Unión General de Trabajadores que a las propias comisiones obreras. Por lo tanto, somos un sindicato con una historia bastante bonita en ese sentido, porque somos muy jóvenes, nacemos dentro de la dictadura y como un proceso de lucha, ¿no? y de enfrentamiento al régimen. Y esto era una pequeña presentación que yo creo que debería hacer de lo que es nuestra central sindical. Voy a pasar ahora a explicar un poco lo que está pasando en España, en Europa, aunque no podré entrar mucho en el detalle, porque si tuviera que entrar en detalle de todas las cosas que están aconteciendo, pues tal vez acabáramos un poco mareados. Hace escasamente un año entraba en el poder el Partido Popular, el Partido Conservador, en una situación de plena crisis. El Partido Popular nos vende un programa electoral que evidentemente yo no compré ni mi organización compró, pero sí que ellos daban una serie de alternativas que luego jamás cumplieron y en el momento en el que empezaron a gobernar empezaron a hacer todo lo contrario de lo que ponía en su programa electoral. ¿Qué cosas se empezaron a hacer? Bueno, pues reformas laborales que, lejos de crear empleo, lo único que han aumentado ha sido la temporalidad y la precariedad laboral. Enormes recortes en la sanidad y en la educación pública.
Podemos hablar que si antes nosotros nos podíamos sentir orgullosos de nuestro sistema sanitario, público, gratuito para todas las personas, cada vez más nos vemos como intentan que contratemos servicios de salud privados. Cada vez las medicinas son más caras, las listas de espera son mayores y cada vez hay menos médicos, por lo tanto, y enfermeras, cada vez hay menos personal porque van reduciendo, con lo cual la sanidad pública pues, se va deteriorando. La educación pasa lo mismo, reducen las plantillas de profesores, podemos encontrar que ahora en las escuelas muchas veces los niños se pueden quejar de que hace frío porque no enciende la calefacción. Y una persona universitaria, si hace escasamente 1 año y medio podía cursar una carrera por un precio bastante módico, porque teníamos una educación prácticamente totalmente asequible, pues ha subido un 100% las tasas universitarias. Ha habido una congelación salarial en los funcionarios públicos, retirada de sus pagas extras. Hay una imposibilidad del pago de las hipotecas de la gente que se está llevando a numerosos desahucios. Y en el tema impositivo, una subida brutal del IVA. No se sigue persiguiendo el fraude fiscal y tampoco se persiguen las grandes fortunas. Es decir, que un ciudadano medio al final acaba pagando más impuestos que una gran empresa o una corporación. Con esta situación, lo que hemos visto es que tras años de lucha, cuando Europa se vanagloriaba de tener un estado de bienestar, el ser una Europa social, pues se ha resquebrajado, se ha roto toda la Europa social. Porque esto que sucede en España no está sucediendo solo en España. Primero fue Grecia, Portugal, Italia, Irlanda, y el tema no cesa. Van pasando países por países. Se nos trata de imponer constantemente una política de austeridad, de recorte tras recorte, en el cual, si a poco inteligentes también que seamos, se pueden mirar otras opciones económicas de salida de la crisis. Con una política de austeridad lo único que hacemos es bajar el consumo. Si no incentivamos el consumo, no habrá más gasto. Por lo tanto, muy mal vamos a poder salir de la crisis. Sin embargo, la Europa está dirigida por Alemania, en este caso por la presidenta Merkel, que lo único que ve es la salida de la crisis a través de la austeridad y está realmente ahogando al resto de países europeos. Nosotros en menos de 1 año hemos convocado 2 huelgas generales, algo que no se había dado desde que apareció la democracia en España. 2 huelgas, incluso la última, que fue apenas el 14 de noviembre, en una situación del país con unas altas tasas de desempleo que para nosotros era un reto porque, evidentemente, ¿qué persona puede optar a ir a la huelga estando en la situación laboral como está y estando con un montón de gente en el desempleo, en el paro y arriesgando su propio puesto de trabajo si va a la huelga general? Aún así, si tal vez la huelga general no paró todo el mundo, que para nosotros evidentemente nos hubiera gustado, tuvimos las manifestaciones más multitudinarias en cada ciudad de las que hubo, de las que se conocen también desde democracia. ¿Qué hace nuestro gobierno? Nada, no nos escucha. Ni siquiera se ha entrevistado, es algo que tampoco había sucedido desde que se instauró la democracia, no se ha reunido con los sindicatos, con las grandes centrales sindicales y argumenta que le va a dar igual todas las movilizaciones que hagamos porque él va a seguir en su camino. ¿Qué nos está sucediendo al movimiento sindical? Bueno, pues evidentemente tenemos un decrecimiento en nuestros socios, la afiliación ha bajado porque evidentemente la gente si está en el desempleo, una de las primeras cuestiones que se quita es la cuota sindical. Y también las cotizaciones han bajado porque nosotros tenemos cuotas especiales para aquellas personas que están en un estado de necesidad económica. Por lo tanto, han bajado nuestros afiliados, pero también la cantidad que recibimos por ellos, lo cual también nos pone en una situación económica bastante emergente. Se ha instaurado toda una campaña organizada de descrédito sindical por el propio Gobierno y por sus medios de comunicación, que son todos. Continuamente se oye en la radio, en la televisión, lo ladrones que somos los sindicatos, cómo nos hemos estado llevando dinero y subvenciones y cómo, pues aquella persona que decide ser un sindicalista, pues poco más que le tachan de que es un vago y que se mete en el mundo sindical para no trabajar. Y cada día, por otra parte, el Gobierno trata de recortarnos más nuestros derechos y libertades sindicales que nos ganamos y que las luchamos tanto en dictadura como después en la transición. Nosotros ahí hacemos también nuestra crítica. Necesitamos recuperar la calle con nuevas y viejas fórmulas.
Tal vez no actuamos con toda la prontitud que se requiere. Tal vez empezamos demasiado tarde a movilizarnos contundentemente con huelgas generales. Eso es algo que dentro del sindicato también lo hemos criticado y nos lo hemos hecho autocrítica. Pero la verdad es que estamos en una situación en la que la única salida es evidentemente seguir luchando, porque no nos va a quedar otra. ¿Cómo nos estamos organizando en las últimas movilizaciones? Porque requería un cambio. Bueno, es fundamental el que si se ha globalizado el neoliberalismo, que nosotros nos globalicemos también como movimiento sindical. Cada vez se hace más importante el que actuemos en un ámbito y en una cuestión internacional. Por eso fue fundamental que en la jornada del 14 de noviembre no fuera una jornada de movilización española, sino que fue una jornada de movilización europea, en países como Portugal, como Italia, como España, como Malta. Se hicieron huelgas generales, pero movilización hubo en todos, en Francia, en todos los países, ¿no? Entonces, eso es importante porque da una dimensión diferente a la actitud. Nosotros también tenemos que tener respuestas globales y respuestas desde el lado internacional. ¿Qué hemos hecho también? Bueno, pues perder un poco el protagonismo sindical y dárselo más un protagonismo social. Entendíamos que la última huelga general tal vez tuviéramos más motivos que nunca para convocarla, pero era difícil convocarla por la situación del país. Lo que decidimos fue que no éramos los sindicatos los que convocábamos, sino que nos articulábamos en cumbres sociales. Lo que llamamos una cumbre social era que aglutinábamos tanto a sindicatos como organizaciones sociales de todo tipo, consumidores, campesinos, organizaciones de gays y lesbianas, de las fuerzas de seguridad, organizaciones culturales, ONGs, ecologistas, estudiantes. Se hacían cumbres sociales tanto regionales como estatales y esa cumbre era la que ha ido convocando y sigue manteniendo la llama de las movilizaciones. Es decir, todas las movilizaciones que se hagan ahora en España no van a llevar el sello de los sindicatos, sino el sello de la cumbre social. ¿Por qué? Pues porque aunque perdamos protagonismo, necesitábamos ganar a la sociedad, necesitábamos ganar a la ciudadanía y lo estamos consiguiendo gracias a esas organizaciones. También nos hemos organizado sectorialmente y hemos llevado a cabo lo que llamamos las mareas, la marea verde, la marea naranja, la marea negra. ¿Qué decíamos? Bueno, pues la lucha por la educación pública es clara. Bueno, pues si tú quieres hacer una lucha por la educación pública hay una camiseta verde que tú te pones en todas las manifestaciones y que todo el mundo va a la manifestación con su camiseta verde. Si eres funcionario público, pues como estarías en un luto porque te han quitado tu salario y tu paga extra, pues hacemos una marea negra. La gente de sanidad se pone sus batas blancas y es una marea blanca. Es una manera bastante visual de hacer movilizaciones y perfectamente identifican los sectores que se están movilizando. Eso es también otra idea que, bueno, estamos poniendo en marcha y que también puede estar resultando. Pero, sin embargo, todo esto no es suficiente. Tendremos que seguirnos movilizando y la cuestión no la tenemos nada fácil. Hace poco organizábamos en Comisiones Obreras un seminario para conocer la historia de comisiones y convocamos a nuestros históricos, a nuestros fundadores de Comisiones Obreras para que nos contaran cómo fue su lucha. Pues escuchándoles a ellos, sus consignas y su lucha están más vigentes ahora que nunca porque ellos tuvieron que darlo todo, cárcel, prisión, muerte, pero consiguieron esos derechos. Nosotros ahora tenemos que luchar para que no nos los cercenen más. Y se hacía una reflexión bastante bonita y era que en la época de dictadura teníamos claro el enemigo. El enemigo a batir era el dictador y acabar con la dictadura, llegar a una democracia. En estos momentos no tenemos claro cuál es nuestro enemigo. El enemigo está impregnando todo, es un enemigo sutil, es el modelo de neoliberalismo y como no tenemos claro ese enemigo a batir, tal vez por eso nos fallen las armas con las que combatirle. Muchas gracias.